Bienvenidas a mi canal, soy Sara. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer el cuarto de los 6 cordones rumanos que yo voy a utilizar para mi vestido. Las agujas que yo voy a utilizar son la de 0,5 milímetros o número 16 de la marca Dama y la de 0,8 milímetros y la número 12 de la marca Dama. Pasito a pasito comenzamos. Ya tenemos el cordón hecho. En este caso, para este motivo nos van a hacer falta 54 puntos. Para las que todavía no sabéis hacer el cordón rumano, en los tutoriales 2 y 3 os enseño cómo hacerlo. Entonces vamos a cambiar. Yo para hacer el cordón rumano lo hice con la aguja de 0,8 milímetros. Ahora voy a cambiar la aguja por la de 0,5 milímetros para empezar a hacer el rollito. En este caso el rollito va hacia la derecha, entonces vamos a comenzar a hacerlo. Vamos a hacerlo por el lado derecho del cordón, por este lado. Y vamos a necesitar 13 puntos, incluido el de la aguja. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ya tenemos los 13 puntos montados en la aguja. Cuando se hacen los rollitos hacia la derecha, el hilo queda montado encima del cordón, entonces habría que darle una vuelta, así. Y ahora ya dejaría de estar montado el hilo encima del cordón. Vamos a colocarlo, no se nos escape, así. Y ahora los vamos a cerrar todos. Tomamos la zaga, ya los tenemos todos cerrados. Ahora vamos a pasar el rabito del cordón para detrás, así, y vamos a unirlos con punto deslizado. Así. Ahora le damos la vuelta. Así. Y justo en el punto de al lado, este es el hilo, justo en el punto de al lado lo tomamos y lo cerramos con punto deslizado. Así, vamos dándole forma al rollito. Y ahora, en el primero, no, en el segundo, cerramos con punto deslizado. Así. A ver.
Y ahora ya tendríamos el rollito hacia la derecha. Ahora vamos a empezar a hacerle las formitas. Entonces le vamos a hacer una cadena y le vamos a dar la vuelta. Una cadena y le damos la vuelta. Así. Y ahora vamos a cerrar el último punto del rollito con justo en el de enfrente del largo del cordón rumano. Entonces en el medio, no en los ojales que le salen, sino justo en el medio, así. Vamos a cerrar con punto deslizado. Así. Y ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Le vamos a dar la vuelta. ¿Veis? Este es el lado del derecho. Pues por el lado del revés, pero no por el ojal. ¿Veis? Este sería el ojal, sino justo por el punto que hay detrás. Aquí. Vamos a... lo voy a levantar para que lo veáis. Así. Lo vamos a enganchar con una vareta justo en el primer punto del rollito, pero por la parte de detrás. Perdón. En el primer punto del rollito, pero por la parte de detrás. Y lo vamos a hacer a unir con una vareta. A ver, perdí un punto. Así, con una vareta. Y ahora lo que vamos a hacer es ir rellenando esta vareta que acabamos de hacer. Entonces vamos a estirar un poco la aguja para arriba para que nos quede un poco de margen en el hilo y vamos a hacer como si fuera una vareta, tomando una lazada en la aguja y pasando por dentro. Así. Una. Vamos a hacer 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora los vamos a cerrar todos juntos. Así. Y ahora con una cadena. Y ahora ya van a ser todos los pasos iguales. Vamos a necesitar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y una vareta. Que la vamos a unir en la tercera. 1, 2 y 3. Pero en vez de en la pestañita que le sale al cordón, justo en la parte de atrás. En el punto que tiene justo por detrás. Ya tendríamos la vareta. Volvemos a levantar un poco la aguja y vamos a hacer otra vez 7. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y las cerramos todas juntas. Vamos a necesitar un total de 10. Aquí tendríamos 2, vamos a hacer hasta 10. Entonces volvemos a cerrarlos y necesitamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomamos lazada para hacer la vareta y la enganchamos en el tercero, 1, 2 y 3, pero por la parte de detrás, así. Así hasta tener las 10. Ya tenemos los 10. Ahora vamos a continuar para hacerle las formitas. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y la vamos a enganchar con medio punto en el tercer punto. Así que 1, 2 y 3. La metemos por detrás. Vaya. Y cerramos con medio punto. Así ya estarían todos. Ahora vamos a volver a cambiar de aguja. Y le damos la vuelta. Ahora vamos a hacer un medio punto, una media vareta y 7 varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y 7. Vamos a colocarlo un poco. Y ahora vamos a hacer una media vareta y un medio punto. Ya tendríamos el primero. Ahora vamos a hacer el siguiente, que lo vamos a unir con medio punto, una media vareta y ahora 6 varetas.
Una, dos, tres, cuatro, cinco, y 6. Ahora una media vareta, vamos a colocarlo un poquito y un medio punto. Un medio punto. Y ahora en el resto van a ser todos iguales, o sea, un medio punto, una media vareta, 6 varetas, una media vareta y un medio punto, menos la última. Ya los tenemos todos hechos, ahora vamos a hacer el último. Vamos a hacer un medio punto. Una media vareta. Y 8 varetas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y 8. Ahora una media vareta. Y un medio punto. Y ahora vamos a cambiar la aguja para cerrar y cortar el hilo. Ahora lo estiramos y lo vamos a enganchar en el rabito. A ver. A ver si se ve en el rabito. ¿Veis? Este es justo en el rabito del cordón. Y lo vamos a enganchar con punto deslizado. Así. Y ahora hacemos una cadena y tiramos. Y cortamos el hilo. Al engancharlo en el rabito,
lo que hacemos es que cuando le damos la vuelta queda como si quedara el primero por debajo, entonces le hace una forma distinta al motivo. Ahora vamos a empezar a hacer el punto cangrejo, que va a ir desde el final todo este cachito. Vamos a empezar a hacer el nudo para unirlo en el cordón. Cogemos el motivo por la parte de detrás. Lo vamos a enganchar un punto antes del final del último pétalo, o sea, a este. A ver, este es el final, este. Lo vamos a cerrar con punto deslizado. Así. Muy bien. Ahora vamos a meter la aguja en el último punto del último pétalo. Entonces en el empiece, a ver, así, ¿veis? Este sería donde empieza el pétalo. Ahí le metemos, ahí lo cerramos con punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadena y le vamos a dar la vuelta. Así. Y ahora vamos a empezar a hacer el punto cangrejo. Ahora sí que lo vamos a hacer en las pestañas que le salen al cordón. Entonces, bueno, vamos a empezar. Este es el primer punto. A ver, que creo que se me ha colado el hilo. Así. Y ahora en cada pestañita que le sale al cordón vamos a ir haciendo un medio punto, pero andando para atrás. Esto es el punto cangrejo. Y así vamos a ir haciéndolo hasta llegar al final del cordón. Ir metiendo en cada pestañita del cordón un medio punto hacia atrás. Así, ¿veis? Hasta llegar al final. Ya lo tenemos terminado. Veis aquí todo el punto cangrejo. Espero que os haya gustado y me hayáis entendido. Todas las dudas que tengáis os las intentaré resolver. Un saludo y hasta luego.